Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien. Empezaré diciendo que me siento muy raro saludando a, no sé, la cuarta, no sé, la cuarta pared creo que se llama cuando estás viendo cuando no hay interlocutor como tal, entonces ves a alguien que te va a ver en el futuro, entonces es muy raro. Me siento como youtuber, súper extraño, deberían intentarlo, es muy raro. Pero bueno, espero que se encuentren bien. Eh, Empezando por lo general, ya los agregué el día de ayer, que fue sábado. Sí, los agregué a lo que sería la clase para poder llevar a cabo a partir de la plataforma de Microsoft Teams, como ya lo había comentado en el video anterior. ¿Va? Entonces ya deben de tener en su correo institucional la notificación al respecto y si descargan Microsoft Teams o se meten desde el servidor web e inician sesión con su correo de al ID y su contraseña del correo normal, van a acceder a Microsoft Teams y ahí voy a estar subiendo materiales y ahí voy a estar dejando tareas. ¿Va? Entonces, las primeras clases las voy a dejar en aula virtual para que todos estén notificados al respecto. ¿Sale? Y ahora, el día de ayer estuvimos viendo lo que eran las tolerancias. Perdón, el día de ayer vimos dimensionamientos, ¿ok? Repasando rápidamente lo que era dimensionamientos, era el cómo se tiene que señalizar, los tipos de dimensionamiento y un poco sobre interpretación al respecto. El día de hoy vamos a ver lo que serían las tolerancias. Ahora sí ya vamos a empezar a ver tolerancias. Déjenme apagar el video para que vean la presentación. Bien, entonces para hablar respecto a las tolerancias y los principios relacionados. Empecemos definiendo como tal qué es la tolerancia. La tolerancia la podríamos definir como un intervalo en el cual podemos hacer nuestra pieza. Es decir, decimos que mide 15 centímetros, pero le vamos a dar una tolerancia de algunos milímetros, no sé, de 15.2, 15.1 a 14.8, 14.9 o más o menos al respecto. ¿Va? Entonces, cuando estamos manejando las tolerancias, ¿cómo las debemos expresar? Las debemos expresar como límites directos, es decir, no ponemos que la dimensión de determinada parte de la pieza va a ser de 15 centímetros, 15 milímetros, sino que va a ir de 14.9 a 15.1, por decir algo. Puede aplicarse como valores de tolerancia directamente a la dimensión, es decir, con símbolos más menos, en una nota refiriéndose a la dimensión. Ya no vamos a escribir al ladito la dimensión, sino que lo vamos a dejar como un pie de página, una nota, un recuadro o algo al respecto. Es muy usual que las tolerancias también se vayan a encontrar como especificaciones en documentos referenciados, es decir, no lo vas a poner en tu dibujo técnico, pero sí lo vas a establecer en un archivo anexo o como una tolerancia general para toda la pieza en cuestión, o en este caso un bloque. ¿Va? Cuando estamos hablando de ángulos de 90 grados, el día de ayer habíamos visto que si visualmente parecía un ángulo recto y no había alguna especificación al respecto, se iba a tomar como un ángulo de 90 grados. En este caso, la tolerancia al cómo se va a manejar va a ser a partir de las características de los demás ángulos. Es decir, si tenemos nuestro ángulo recto, nuestro ángulo de 90 grados y no tiene ninguna especificación, sabemos que es de 90 grados, pero la tolerancia que vamos a tener en ese ángulo va a ser la misma tolerancia o el intervalo de tolerancia que van a tener nuestros demás ángulos dentro del dibujo técnico que sí se especifica. Para escribir la tolerancia por métodos directos, podemos hacerlo de tres formas. En primera,
el límite máximo va sobre el límite mínimo. Segundo, el límite mínimo va a ir antes que el límite máximo. O podemos expresar la dimensión con el signo más menos y la tolerancia. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este sería máximo mínimo arriba abajo. Aquí tenemos un mínimo máximo izquierda derecha. Y aquí podemos ver símbolos de más menos. Por ejemplo este, que sería 22 más menos 0.2, es decir, que puede llegar hasta 21.8 y 22.2, ¿va? Si se fijan, seguimos respetando las reglas de dimensionamiento que el día de ayer estábamos viendo. Decimales. Aquí podemos ver que es 0 y 0.3. ¿Sí? Cuando estemos manejando dimensionamientos por este tipo de tolerancias, en este caso esta dimensión va a ir de 22 a 21.7, es decir, no tenemos una tolerancia máxima, por lo tanto se va a expresar únicamente con el 0. Pasa lo mismo en la de abajo, cuando no tenemos una tolerancia mínima solamente se expresa con un 0. Y de esta forma tenemos tanto en milímetros como en angulares y angulares decimales. ¿Va? Hay ocasiones en las cuales vamos a estar haciendo ese dimensionamiento como en varias partecitas de la pieza, como lo llegamos a hacer en varios ejercicios de la clase. Cuando estemos trabajando las tolerancias por este tipo de ejercicios, este tipo de piezas, se puede hacer dimensionamiento y acumulación de tolerancia de tres formas. En primera, por cadena. Es decir, yo tengo el punto X y el punto Y. La tolerancia va a ser la suma de las tres tolerancias. Tenemos una tolerancia igual en los tres apartados, pero ahorita solo nos vamos a enfocar en el punto XY. Entonces, la tolerancia total de aquí a aquí va a ser de 15 milímetros, ¿va? Puedo poner la pieza y no puedo exceder los 15 milímetros como superior o como inferior. Dimensión por línea base. Aquí podemos ver que se está especificando cada una de nuestras dimensiones con tolerancia. Y vamos a ver la tolerancia que va desde X hasta Y. Cuando se maneja de esta forma, se está manejando como línea base. Es decir, únicamente vamos a tomar la tolerancia de la primera parte y de la última parte. De forma acumulada, nuestra tolerancia sería de 1 milímetro, que sería la de esta y la de esta. Y la última sería la dimensión directa. En el caso de la dimensión directa, ¿qué es lo que se va a manejar? Una sola tolerancia para todo nuestro apartado, que en este caso sería de X a Y. La tolerancia máxima va a ser de 0.05, aunque ya se maneja una tolerancia para esta y esta. Esta va a ser la que debemos de respetar. Bueno, en realidad las dos las debemos de respetar, pero hay que ser muy cuidadoso con que ambas se cumplan. ¿Va? También debemos de tener en cuenta la orientación a partir del punto en el cual vamos a estar manejando nuestra tolerancia. ¿Por qué? Tenemos esta pieza que es muy sencilla, ¿verdad? Nos está diciendo que vamos a tener una tolerancia de 0.4 milímetros. Nuestro origen se va a encontrar aquí. Nuestra orientación sería este punto. Entonces, al tener ese punto como nuestra orientación y damos la zona de tolerancia, obtendríamos algo así en el cual podemos fabricar nuestra pieza, ¿va? No podemos saber un ángulo, pero no se está abriendo tanto. ¿Qué pasa si no se especifica nuestra orientación, nuestro punto origen? Se puede invertir la pieza. Entonces, al desarrollar la pieza, podríamos obtener algo más o menos así, que podemos observar
cambia muchísimo en la apertura y en segundo. Te está diciendo que lo que tiene tolerancia sería la parte más larga, no la parte corta. ¿Va? Cuando estamos trabajando con las tolerancias, bueno, aquí atrás en esta vemos que tenemos una zona de tolerancia, que es decir, entre qué punto y qué punto podemos manejar nuestra pieza. Cuando estamos hablando como de estas partes, podemos definirlas respecto al cómo se están definiendo en sí mismas. Me explico. Aquí podemos ver que tenemos una dimensión lineal y una dimensión angular. Ambos casos van a tener una tolerancia. Cuando interpretemos esto, vamos a tener una zona de tolerancia de esta forma. Va a ir la tolerancia mínima, que sería el 9.5, con la tolerancia mínima angular, que sería el 29.3. Bueno, no es 29.3, es 29 grados 30 minutos. ¿Va? Entonces tendríamos esta línea como el límite inferior de la zona de tolerancia. Y también tendríamos nuestro límite superior como 10.5 y 30 grados con 30 minutos. Entonces, esta sería toda tu zona de tolerancia. Ahora vemos el ejemplo en el cual no tienes una tolerancia angular. ¿Qué es lo que pasa? Únicamente vas a estar manejando la tolerancia de la lineal. Podemos ver que mientras que aquí se está abriendo nuestra zona de tolerancia, aquí se va a mantener de forma lineal. Entonces es muy importante saber interpretar estas zonas de tolerancia, porque es ahí donde tú vas a tener esa oportunidad o donde tú no puedes caer en el error, ¿va? Y la tolerancia para los radios y los radios controlados. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tenemos una tolerancia de radio, que sería la de la derecha, nos está diciendo que el radio es de 2.4 más menos 0.3. Entonces, cuando aquí viene, se abre por el límite inferior y por el límite superior. No importa cómo quede tu pieza manufacturada, cómo hagas como esta curvatura. El punto es que debe de quedar entre esos dos puntos. ¿Cuál es el radio controlado? Tú tienes la tolerancia, pero es súper importante que se vaya trazando de forma angular, sin esas como curvaturas, como esos tallones, esos detalles que evitan que tu pieza sea lisa y la vuelva un poco más áspera, ¿va? Y de momento esta sería la primera parte. Voy a poner la segunda parte. Ya sabemos manejar lo que serían tolerancias y lo que serían dimensiones, pero algo que no sabemos tratar todavía es la simbología, ¿va? Entonces vamos a hablar sobre la simbología. Empecemos viendo lo que serían los aspectos generales. De forma general, cuando trabajamos con la simbología, siempre debemos de hacer que se exprese de una forma clara, ¿va? ¿Para qué? En primero, porque cuando tenemos una expresión clara, vamos a tener una correcta interpretación. Y en segunda, porque es súper importante la interpretación, debido a que es algo ya de forma internacional. ¿Me explico? Entonces es muy relevante que siempre estar expresando todos estos símbolos con su claridad en el dibujo técnico. ¿Sale? Veámoslos, vamos a verlos un poco. En primero, vamos a tener las características individuales, que sería esta parte, y cómo las vamos a expresar. Podemos estar hablando de una rectitud, una línea, podemos estar hablando de una llanura, una superficie, de un círculo o de un cilindro. ¿Ok? Cuando estamos hablando en características individuales pero relacionadas con alguna otra característica,
vamos a estar hablando de lo que sería el perfil de línea, que sería como este arco, y el perfil de superficie. Ya, cuando estamos hablando de características plenamente relacionadas, pueden ser de tres tipos: orientación, locación y lo que sería runout. Se me fue la palabra, pero bueno, no hay tanta importancia ahí. En primero vamos a tener o estar hablando de lo que sería la angularidad, la perpendicularidad y el paralelismo, ¿sí? Que serían estos tres símbolos. Después, en locación, lo que sería la posición, la concentricidad y la simetría, que serían estos tres. Y finalmente el descentramiento circular y la rotación total. ¿Va? Serían estos dos círculos. Estos dos símbolos. De todos estos, ya hay algunos que hemos manejado, principalmente en orientación y locación, pero vamos a ver un poco de ellos. Habíamos hablado de algunas referencias, ¿va? Hay algo que se llama característica de referencia. ¿Qué es la característica de referencia? Digamos lo que es la forma en que nosotros podemos designar un plano a nuestro cuerpo de forma tridimensional. ¿Cómo se va a estar caracterizando? Puede ser directamente o va a ser directamente por una letra mayúscula encerrada en un cuadrado que está unida a un triángulo, ya sea que el triángulo esté relleno o no. Y este sería el plano del cual estamos haciendo la referencia. Por ejemplo, aquí observamos en este diagrama o en este dibujo que tenemos la letra de referencia A y la letra de referencia B. Estamos hablando de la referencia A como el plano X y el B como el plano Y. ¿Por qué estamos hablando del plano Y? Porque si se fijan, aquí tenemos nuestra línea de dimensión y va pegada a la letra B. Entonces estamos hablando de plano X y plano Y. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algunas características de estos planos. En primera, lo podemos adjuntar directamente a alguna cara de nuestro dibujo técnico o a las líneas de referencia, como fue el caso de este de acá. Como tiene que haber un triángulo, el cual está adherido a nuestra letra, ¿qué pasa? Cuando dibujamos líneas de referencia, hemos visto que se tiene que dibujar con triangulaciones, ¿va? Puedes hacer cualquiera de las siguientes dos características. La primera es que la línea de referencia va con los triángulos internos y pones el plano de referencia. O la segunda es que las líneas de referencias va en los extremos, pero si se fijan aquí no puedes empalmar el otro extremo, entonces simplemente lo omites, ya sea que esté relleno o no, como sería el caso de la B o de la C. Y cuando estamos hablando de círculos, ¿qué es lo que sucede? Exactamente lo mismo. Puede ser como el externo a nuestro círculo, puede hacer o omitirse en un círculo, como sea cualquiera de estos tres casos, ¿va? Entonces aquí estamos omitiendo nuestra flecha y acá estamos omitiendo únicamente el relleno, pero está expresando lo mismo. O aquí vamos a introducir algo que sería el cuadro de datos o un cuadro de datos. Este lo vamos a ver poquito más adelante, en el cual nos está dando las características de este círculo directamente en un cuadro de datos. Y si se fijan, está haciendo referencia a un plano D. Pero ahorita lo vamos a ver. Ahora, objetivos de referencia. Va a haber ocasiones en las cuales vamos a estar repitiendo varias partes, pero obviamente no nos es tan conveniente estar metiendo los datos en la misma parte. ¿Qué es lo que se hace? Metemos estos objetivos de referencia. No es más que un círculo que se parte a la mitad y se va a dar como la característica, ¿va?
Veamos el caso de la imagen 430. En primero, podemos ver que está señalizado con unas X en nuestros puntos y otras X en estos dos puntos. ¿Qué es lo que está sucediendo? En vez de dibujar la característica en este punto, únicamente señalas el punto y la característica la dejas como el objetivo de referencia. Así, también vamos a encontrar lo que serían símbolos de modificación, es decir, cosas que nos está diciendo cómo sí y cómo no se va a ir modificando nuestro dibujo. En primero, vamos a tener nuestra condición máxima del material, que sería una M mayúscula en un círculo, o nuestra condición inferior o mínima del material, que sería L en un círculo. Nuestra zona de tolerancia proyectada, ya vimos un poco de esa, que sería la P, el estado libre, el plano tangente y de ahí en más creo que ya hemos trabajado o al menos hemos visto la mayoría de estos. Únicamente no hemos visto la longitud de arco como tal, la tolerancia estadística. Pero hasta aquí ya deberían de saber qué es diámetro, diámetro esférico, radio, radio esférico, radio controlado, cuáles son las referencias y no hemos visto como tal el entre, pero es un poco lógico. Pero ahorita vamos a ver un poquito más de él. La tolerancia estadística. La tolerancia estadística se expresa con este símbolo, la S y la T, y lo que nos está explicando es que la tolerancia que se maneja en esa pieza está referida a unos cálculos estadísticos dentro de la misma pieza en la manufactura. Es decir, tú no vas a designar la tolerancia directamente en el diseño, sino que en la manufactura, en la producción, vas a analizar los datos estadísticos que se están obteniendo de la pieza y a partir de ello vas a generar las zonas de tolerancia. Es un proceso más elaborado, más complicado y en realidad no lo vamos a ver. Únicamente es necesario que sepan qué significa la tolerancia estadística. Ahora, lo que sería el between, el entre, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que las características se van a encontrar entre dos puntos de referencia. En este caso nos está diciendo que entre G y H van a existir estas características. ¿Va? Veamos el caso de la derecha. En el caso del esquema, el dibujo 6.14, ¿qué es lo que vemos? En primero, vamos a tratar de interpretar lo más posible. Tenemos un plano B, que sería este de aquí abajo. Tenemos nuestras referencias, puntos de referencia que sería D y E. Y tenemos un plano que sería el lateral. ¿Ok? Podemos ver las medidas, podemos ver que aquí tenemos una tolerancia, pero lo que nos va a importar serían la característica que va de D a E. En primero nos está diciendo que la característica principal entre D y E va a ser, referida a un perfil de la superficie. ¿A qué nos referimos con el perfil de la superficie? A todo el plano tridimensional. ¿Ok? Aquí abajito se va a explicar mejor. Nos está diciendo que vamos a tener una tolerancia de 0.25. Pero 0.25 ¿cómo? Desde un punto mínimo a un punto máximo. Podemos ver aquí nuestra zona de tolerancia, que sería esta partecita. Pero obviamente esta partecita también va anexada a lo que sería el plano XYZ. ¿Sí? O en este caso el plano A. Podemos ver aquí que aunque tenemos esta zona de tolerancia total, podemos también tener como esta extensión que nos va a modificar un tanto más la pieza. Entonces es lo que nos está diciendo. Tenemos el plano A, el plano B y aquí está el plano C. Estamos hablando de la superficie, el perfil de superficie y así lo entendemos. El perfil de superficie tiene una tolerancia de 0.25 entre A, B y C.
que sería A, el plano A que sería aquí, el plano B y el plano C. Por eso podemos, bueno, espero se lo puedan como imaginar, la característica tridimensional, traten de visualizarlo. ¿Sí? Entonces, toda esa sería nuestra zona de tolerancia, la cual nos está diciendo que va entre D y E. D y E. Hablando de avellanado, superficie puntual y profundidad. Ya hemos hablado un poco de esto, pero vamos a ver los símbolos. Tenemos un avellanado con, con esta parte como... ¿Cuál es el nombre? Trapezoidal, de un trapecio. Bien, ¿sí? Tenemos este avellanado rectangular. ¿Y cómo vamos a caracterizar cada uno? Este es el símbolo del avellanado tipo trapezoide y este es el avellanado tipo rectangular. ¿Va? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que tenemos diámetro de 6.5 que va a ir atravesando toda la pieza, pero que en la punta vamos a tener un avellanado de diámetro 10 con un ángulo de 90 grados, que sería el ángulo desde aquí hasta acá. En este caso nos está diciendo que vamos a tener nuestro avellanado rectangular, bueno, rectangular con un diámetro de 14, pero el diámetro va a ser de 7 y también va a atravesar toda la pieza. Entonces aquí vamos a tener nuestra pieza como tal. Y finalmente el que sería el símbolo de profundidad, en el cual únicamente nos va a decir que va a perforarse hasta 20 unidades o manejando milímetros, 20 milímetros. De esta forma vamos a tener nuestras tres símbolos que nos van a hablar sobre avellanados y profundidades. Ya hablamos un poco sobre lo que sería el símbolo de origen, que sería como un símbolo de perpendicularidad en un círculo, ¿sí? Este nos está diciendo a partir de dónde se considera las longitudes, las tolerancias y demás. Tenemos algunos ejemplos. El primero, que sería una longitud con tolerancia más menos, segundo tolerancia más menos y los otros, pues en realidad pues es lo mismo, ¿va? No le veo mucho caso explicar esto. Ustedes analícenlo claramente, pónganle pausa al video, véanlo, entiéndanlo, así deben de estar llevando estas clases. Lo bueno de hacer videos es que lo pueden repetir hasta que lo entiendan. Ahora, el recuadro de datos o control de características. Como ya vimos en unas diapositivas antes, nos va a estar diciendo cómo vamos a definir nuestra característica y en qué parte. Primero debemos de poner el símbolo geométrico, ¿sale? Y después vamos a poner algún símbolo que nos va a dar la tolerancia. Entonces nos podemos poner aquí este de llanura, o podemos poner el de rectitud, o podemos poner uno de circularidad, o uno de cilindricidad, y la tolerancia. ¿Qué pasa con algunas partes que también vamos a definir lo que sería nuestro símbolo, perdón, nuestro símbolo de modificación? Ponemos símbolo de modificación, ponemos tolerancia y ponemos algún otro símbolo de modificación en el caso de que sea necesario. Nos está diciendo entonces que en una linealidad, en una rectitud, vamos a tener un diámetro de 0.14 milímetros de tolerancia, pero con el símbolo de que va a ser la tolerancia mayor. Entonces aquí no tenemos como la posibilidad de un error menor. Digamos que la pieza mide 7 milímetros, entonces va de 7 a 7.14. ¿Sí? En cambio aquí puede ser
0.8 más menos. ¿Ok? La otra parte sería en qué planos se va a estar manejando. Aquí tenemos 3 datos de referencia y lo que nos está diciendo que puede ser en un múltiple, puede ser igual en un múltiple pero con una característica especial o simplemente en el múltiple pero definiendo los planos. Bueno, ahorita vamos a ver esto de los planos. De esta forma es que nosotros podemos expresar como más a detalle la característica sin tener que abarcar tanto espacio en nuestro dibujo. Como ya vimos, también podemos poner nuestro plano de referencia aquí. ¿Va? Les voy a pedir que a partir de esto me hagan un escrito pequeño, media cuartilla, una cuartilla, no sé. Entre media y una cuartilla, lo que ustedes quieran, donde me expliquen esta pieza, ¿sí? Y este escrito me van a hacer el favor de subirlo al apartado que voy a abrir en Microsoft Teams. Entonces ya les dije que vamos a estar trabajando sobre Microsoft Teams. ¿Ok? Analicen la pieza, vean los planos, vean las tolerancias, los recuadros. Por ejemplo, aquí que dice M42, no hace falta que lo entiendan. Pero de ahí en más, creo que todo, casi todo lo podrían entender. Sí, de ahí en más todo lo pueden entender. Únicamente observen bien las diapositivas. También les voy a pasar la presentación, claramente. Observen bien las diapositivas y traten de hacer esa interpretación. Pero para esto es el escrito, para yo ver qué es lo que están interpretando y corregirles lo que esté relativamente mal. Ahora, vamos a hablar sobre los planos de referencia. Cuando tenemos una pieza, en realidad es una pieza tridimensional que nosotros estamos expresando de forma bidimensional. Podemos generar varios puntos de referencia, aquí los estamos expresando, pero lo que a nosotros nos importa serían los siguientes. Observemos la siguiente pieza. Aquí los planos de referencia se están caracterizando por la letra D, E y F. Al ver el dibujo técnico, es un poco difícil de visualizar como de esto a esto. ¿Por qué? Porque todavía nos hacen falta algunos datos, sobre todo en lo que sería la altura. ¿Va? Pero se supone que esta pieza sería esta pieza. Lo que únicamente me importa ahorita que entiendan serían estos planos. El primer plano está escrito por la letra D, alfabéticamente, pues tiene mucho sentido, ¿verdad? La letra D, que sería este primer plano. La segunda letra, ¿cuál es? La E, que sería el plano de aquí. Si se fijan, aquí tenemos nuestra línea de tolerancia que va a la E. Nos está refiriendo a este de acá, que sería este segundo plano. Y el tercero, que sería el D, que sería el plano de acá. Entonces, analicen esto. Entiéndanlo, en realidad es muy fácil. Y si tienen alguna duda, pregúntenme por, ya sea hagan una publicación ahí en Microsoft Teams o si no aquí mismo en el video. Veamos esta pieza. ¿Qué nos está diciendo? En realidad vamos a tener igual 3 planos, pero aquí cambia un poquito la interpretación. ¿Por qué? Porque es un objeto redondo. Nuestro primer plano, que sería la K, el plano XY, si lo quieren ver así, como X, Y y Z. El plano XY, que sería nuestro punto K. Y luego el plano M. En este plano, ¿cuál es como el detalle? El detalle es el siguiente. Al ser un objeto simétrico, no podemos tener como un plano XZ y YZ, porque en realidad es simétrico. Pero, ¿qué es lo que pasa?
que se especifica uno solo y podemos interpretar como que tenemos un eje de este plano. Entonces, aquí estamos hablando de plano XZ, YZ, pero con este eje que nos permite interpretar todo de una forma un poco más sencilla. ¿Va? Veamos la siguiente pieza. ¿Qué es? La verdad no estoy seguro, pero, pero se puede caracterizar por lo que sería el sello, el cuerpo y la tapa. Y una llave. Pero bueno, ahorita solamente vamos a definir la tapa. ¿Cómo definimos la tapa? Primero, plano A, plano B y plano C. El plano A, ¿cuál sería? El de la tapa de forma plana, ¿sí? Que sería como esta cara. El plano B sería lo que estaría atravesándolo. Y el plano C, observen esto. Tenemos un plano C que está definiendo únicamente ¿qué cosa? Esta pequeña ranura que va a entrar dentro de la llave. Entonces el plano A define esta superficie plana. El plano B va a definir el cómo se atraviesa. Y el plano C únicamente está refiriéndose a esta característica en especial. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a entender? Que vamos a tener un diámetro esférico, perdón, un diámetro simplemente, que va de 25.4 a 25.6, que entendemos que debería de medir 25.5, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos interpretar? En primero es perpendicular. ¿Perpendicular a quién? Al plano A, que sería perpendicular a este. Así, va derechito. Con una tolerancia de 0.1 en sus máximos. Y va a ir únicamente respecto a quién? Respecto a A. ¿Qué vemos aquí? Que vamos a tener nuestros puntos de referencia o lo que serían nuestras posiciones. ¿Qué vamos a tener en nuestras posiciones? Vamos a tener 3, 1, 2, 3 círculos de diámetro de 6.6 a 6.7. ¿Sí? Tolerancia a 0.2 en sus máximos. Y podemos ver en qué planos van a ir estas características. A, B y C, pero B va a tener una tolerancia de material, a condición máxima material y C va a tener una condición máxima de material. ¿Sí? Y finalmente, espero que ustedes interpreten C. De esta forma es como se debe de ir interpretando este tipo de planos. Espero me haya dado a explicar. Si tienen dudas, ahí en los comentarios los leo y voy a tratar de ayudarlos como pueda. Y también les pido que se traten de ayudar entre ustedes. ¿Sale? Entonces ya, eso sería todo de la presentación. Esto es lo mismo que les está explicando aquí, lo que les expliqué aquí sería esto mismo. Igual si quieren darle un leído, adelante, les paso la presentación, pero ya sería todo. Entonces únicamente les pido que me hagan el escrito de esta pieza. Interprétenla, véanla, ahí en la presentación va a estar, entonces anéxenla y desarrollen lo que ustedes vayan entendiendo, ya sea que me vayan a poniendo como referencias de que, no sé, por ejemplo, este cuadro es el cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, o como ustedes quieran, tengan esa libertad de únicamente tener que explicarlo. ¿Sale? De ahí en más, los veo mañana. El día de mañana hacemos una videoconferencia. Vamos a tratar de hacer la videoconferencia por Microsoft Teams. Ahí tiene como un apartadito donde yo les puedo hablar, ustedes pueden hablarme. Es más, déjense lo muestro. Bueno,
Entonces, Microsoft Teams. Yo descargué el programa directamente, lo pueden estar usando en Google Chrome, Firefox, el buscador que ustedes tengan. ¿Va? Entonces, a ustedes les debe de aparecer un apartado en el cual estarán en Ingeniería Asistida por Computadora, ya sea la clase A o la clase B. Y aquí vamos a ir viendo todo lo que se tiene que hacer. Podemos ver que tenemos diferentes pestañas. Ya sería archivos, blog notas clase, tareas, notas generales, o yo les puedo estar agregando más apartados. Ya serían como para complementar. Bueno, está cargando esto. Pero son como extensiones. Así como Google Chrome usa extensiones, ya sea para bloquear anuncios, el AdBlock, el Netflix Party y todo eso, pasa lo mismo aquí. Puedo estar anexando extensiones para agregarle utilidades a Microsoft Teams. Entonces, aquí, en donde dice publicaciones, es donde se va a ir viendo todos los movimientos que se realizan. Por ejemplo, aquí en el grupo A, el único movimiento que aparece hasta el momento es en el cual yo agregué a los estudiantes. Aquí aparece Adriana Valdés Díaz y a 34 personas más. Pero conforme se vaya trabajando, se van a ir agregando más cosas. Por ejemplo, aquí que sería en el que nosotros como departamento vamos a estar trabajando. Ya tenemos que estar subiendo como evidencias del trabajo y tenemos nuestro apartado en tareas. Entonces aquí en tareas nos avisaron de que tenemos nuestro apartado donde tenemos que estar subiendo nuestras evidencias. ¿Va? Y nos aparecen publicaciones, nos aparece como bueno, el profesor Chávez hizo esta pregunta y nos está explicando Poncho todo lo que se tiene que estar haciendo. Y tenemos programado una reunión. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Voy a estar haciendo esto, voy a estar programando reuniones. ¿Por qué? Porque cuando yo le pico aquí a esta camarita, me permite hacer la llamada, ya sea para programarla o reunirse ahora. Si le pongo reunirse ahora, ahí a ustedes les va a aparecer como la llamada y yo voy a aparecer en cámara y todos ustedes van a estar recibiendo lo que sería la notificación para que se metan a la llamada. Y de esta forma yo también voy a poder estar pasando lista, porque en realidad tenemos que tener como este registro y es necesario pasar la lista. Bueno, yo aquí tengo la cámara activada en OBS, por eso no aparezco en la llamada, pero a ustedes en este momento les debió de haber llegado una notificación de que yo estoy iniciando como esta videollamada. ¿Sí? Vamos a probar esta herramienta y si no nos pasamos a Zoom. Bueno, ya, colgar. Y les aparece ahí, reunión de 46 segundos. Y lo deben de encontrar aquí mismo, en el caso del grupo A. ¿Sale? Eso es lo que vamos a hacer el miércoles de 8 a 9, ahorita la programo, para que ustedes se conecten en el horario de clase, no abarcar horarios de otras clases y poder hacer una actividad. ¿Sale? Igual aquí en chat ustedes pueden estarse comunicando entre ustedes. Únicamente tienen que agregarse por, no sé, alumno. Había uno 22 creo. Aquí ya aparecen los alumnos, entonces de esta forma es que ustedes pueden estarse agregando entre ustedes o si no por su nombre. Aquí está toda la base de la UA. De los alumnos de la UA, aquí se encuentra toda la base. Y pues ya, vamos a estar manejando esta plataforma. Espero poder trabajar de forma fluida y si no nos funciona nos movemos a Zoom, que ya he leído un poco más y tal parece que ya se está solucionando todo eso de la privacidad. ¿Sale? Y pues ya, si no hay algo más que agregar, creo que sería todo. Nos vemos mañana, tengan un buen día y pues no mueran y no contagien y no se contagien. ¿Sale? Cuídense, hasta luego.